todos los miércoles en 30 más 30 te ofrecemos el espacio El Libro de la Vida. Y en esta tarde, en este apartado del Libro de la Vida, vamos a hablar sobre un libro del Antiguo Testamento. Y como llevamos un orden, vamos a hablar sobre Jueces. El libro de Jueces no especifica el nombre de su autor. Según la tradición, es el profeta Samuel el que ha escrito el libro. La evidencia interna indica que el autor de Jueces vivió poco después del periodo de los jueces. Samuel se ajusta a estas características, pero todavía no se sabe quién ha sido. El libro de Jueces puede ser dividido en dos secciones. Primero, los capítulos del 1 al 16, donde se relatan las guerras de liberación, comenzando con la derrota de los cananeos a manos de los israelitas y terminando con la derrota de los filisteos y la muerte de Sansón. La segunda parte sería a partir del capítulo 17 hasta el 21, conocidos como un apéndice y sin relación con los capítulos previos. Estos capítulos son indicados como un tiempo cuando no había rey en Israel. Jueces 17.6, Jueces 18.1, Jueces 19.1 y Jueces 21.25. Originalmente el libro de Ruth formaba parte del libro de Jueces, pero según algunos estudiantes de la materia, en el 450 después de Cristo fue separado para convertirse en un libro independiente. Yo no digo si eso es verdad o no, pero bueno, son lo que dicen los expertos. Hay versículos clave en el libro de Jueces. Por ejemplo, Jueces 2, versos 16 y 17. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Hay otros versículos clave, como por ejemplo Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos con un breve resumen del libro. El libro de Jueces es una trágica narración de cómo Yahvé fue subestimado por sus hijos años tras años, siglos tras siglos. Jueces es un triste contraste con el libro de Josué, que narra las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas por su obediencia a Dios al conquistar la tierra. En Jueces, ellos fueron desobedientes e idólatras, lo que los condujo a sus muchas derrotas. Sin embargo, Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor a su pueblo. Cada vez que se arrepentían de sus maldades, caminos y también invocaban su nombre, ellos les perdonaban. Jueces capítulo 2, versículo 18. A través de 15 jueces de Israel, Dios honró su promesa a Abraham de proteger y bendecir a sus descendientes. Génesis 12, versículos 2 y 3. Después de la muerte de Josué y sus contemporáneos, los israelitas se volvieron a servir a Baal y a Astarot. Dios permitía que los israelitas sufrieran las consecuencias de su adoración a dioses falsos. Era entonces cuando el pueblo de Dios imploraba a Yahvé por su ayuda. Dios envió a jueces a sus hijos para que los guiaran en una vida recta, pero vez tras vez ellos le daban la espalda a Dios y se volvían a sus vidas de maldad. Sin embargo, guardando su parte del pacto con Abraham, Dios salvó a su pueblo de sus opresores a lo largo de los años 480, a lo largo de esos 480 años del libro de Jueces. Probablemente el más notable fue el juez Sansón, quien llegó a dirigir a los israelitas después de 40 años de cautividad bajo el gobierno de los despiadados filisteos. Sansón condujo al pueblo de Dios a la victoria sobre los filisteos, donde él perdió su propia vida después de 20 años de ser juez sobre Israel. Tenemos en este libro muchas referencias bíblicas y en este caso te las vamos a presentar. El anuncio a la madre de Sansón de que ella daría a luz a un hijo que guiaría a Israel es una figura de la anunciación a María sobre el nacimiento del Mesías. Dios envió a su ángel a ambas mujeres y les dijo que ellas concebirían y darían luz a un hijo.
Jueces 13:3, Lucas 1:31, quien guiaría al pueblo de Dios. La compasiva liberación de Dios a su pueblo, a pesar de su pecado y de haberlo rechazado, presenta una ilustración de Cristo en la cruz. Jesús murió para liberar a su pueblo, a todo aquel que cree en él, de sus pecados. Aunque la mayor parte de los que le siguieron durante su ministerio, eventualmente, se alejarían y lo rechazarían. Él aún permaneció fiel a su promesa y fue a la cruz a morir por todos nosotros. La desobediencia siempre atrae el juicio. Los israelitas presentan un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. En lugar de aprender de la experiencia de que Dios siempre va a castigar la rebelión contra él, ellos continuaron desobedeciendo y sufriendo el desagrado y la disciplina de Dios. Si continuamos en desobediencia, atraeremos la disciplina de Dios, no porque Él disfrute de nuestro sufrimiento, sino porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. El libro de Jueces es un testamento de la fidelidad de Dios. Aun si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aunque fuéramos infieles, Él, como lo fueron los israelitas, aún Él es fiel para salvarnos y preservarnos. También para perdonarnos cuando buscamos ser perdonados. El cual también nos va a confirmar hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Esta tarde, en el libro de la vida, hemos hablado de Jueces. La semana que viene, en el apartado La vida de, estaremos centrándonos en una vida importante de una de las personas que encontramos en el libro de Jueces. Hay un montón, pero vamos a empezar por orden. Así que el miércoles, en el apartado La vida de, tenéis una cita con nosotros.